En un video anterior nosotros revisamos algunos de los tipos de análisis que se realizan según su uso, ya sea en campo abierto o invernadero, y discutimos los diferentes laboratorios disponibles a nivel nacional e internacional. También, si se recuerdan, abordamos un poco los conceptos básicos pero esenciales para poder interpretar los resultados en el caso de análisis de agua. Sin embargo, les quiero comentar que el día de hoy vamos a trabajar con un ejemplo práctico de un reporte de análisis de agua para que nosotros vayamos aprendiendo a interpretarlo correctamente. Si vemos en la presentación, pues tenemos dos reportes de análisis de agua. Aquí tenemos uno en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos otro. Veamos, vamos a delimitarlas. Aquí tenemos el otro. Muy bien. Y como es común, pues cada laboratorio nos entregan los resultados con las variables que fueron evaluadas. Aquí tenemos las variables que fueron evaluadas, las unidades de medidas. Aquí tenemos las unidades de medidas y también nos da el análisis o el resultado del análisis de la muestra de agua que nosotros enviamos. También nos da una guía para su interpretación. Aquí tenemos la guía para su interpretación. Vemos que los dos análisis pues tienen lo mismo, ¿verdad? Muy bien. En un reporte de análisis de agua pues generalmente se divide en varias secciones. En primer lugar, nosotros encontramos los parámetros generales como el pH, eh, la conductividad eléctrica. En este caso, la conductividad eléctrica está en milisiemens por centímetro a 25 grados centígrados, y la dureza del agua, que está en grados alemanes. Podemos encontrar distintas unidades de medidas y eso es lo que vamos a discutir más adelante. Muy bien, también encontramos el reporte de análisis de los cationes. En este caso tenemos los cationes. Si vemos, también tiene una unidad de medida, en este caso es milimol por litro. Por otro lado, también vemos que están los aniones. Aquí tenemos los aniones que también están en milimol por litro. Veamos, milimol por litro. Sin embargo, observamos algo bien interesante. Aquí nos entregan también los micronutrientes o los microelementos, pero en este caso están en micromol por litro. Muy bien. Además de eso, el laboratorio a veces también nos da algunos otros elementos evaluados, en este caso el silicio. Tenemos también el hierro total. Generalmente de esta forma vienen los resultados del análisis de agua. Sin embargo, aquí vemos algo bien interesante. Aquí observamos que nos dan dos unidades de medidas. Están los milimol por litro y en esta otra parte tenemos las partes por millón o miligramos por litro, ¿verdad? Aquí están en partes por millón y aquí están en partes por billón. Muy bien, dos unidades de medidas muy importantes que nosotros vamos a analizar. Veamos el siguiente análisis, el siguiente reporte. Este reporte voy a ampliarlo un poquito. En este reporte también encontramos los análisis básicos. Veamos, los análisis básicos, los aniones, y abajito están los cationes y los microelementos. Muy bien. Veamos, aquí tenemos algunos otros análisis generales o básicos. Por ejemplo, encontramos los sólidos disueltos totales, la relación de absorción de sodio, los carbonatos sódicos residuales, la dureza y su clasificación, ¿verdad? En ambos reportes hay algo muy interesante. Veamos qué es lo interesante. Aquí vamos a realizar una comparación. En el primer reporte nosotros encontramos la conductividad eléctrica en milisiemens por centímetro. En el segundo reporte, nosotros tenemos la conductividad eléctrica en microsiemens por centímetro. En el caso de los aniones y los cationes, nosotros podemos observar que están en milimol por litro y también en partes por millón. Aquí tenemos las partes por millón. En el segundo reporte también encontramos las partes por millón, que es lo mismo que decir miligramos por litro, pero también observamos que están también en milimol por litro y en miliequivalentes por litro. Encontramos tres unidades de medidas muy claves de poder comprender: milimol por litro, partes por millón y miliequivalentes por litro. Sin embargo, en el caso de Guatemala, algunos reportes solo suelen mostrar una unidad de medida. Generalmente son las partes por millón. Esa es la primera diferencia que nosotros podemos notar. Ahora veamos otra diferencia. En el primer reporte, en el caso del azufre y el fósforo, nosotros lo encontramos en su forma elemental, aunque aquí están organizados o nos indique que está en su forma iónica, o sea, los aniones. Sin embargo, en el segundo reporte, vamos a cambiar de color. Aquí encontramos el azufre y el fósforo. Aquí está el fósforo en forma iónica. Veamos, aquí está el azufre en forma de sulfato y el fósforo en forma de fosfato. ¿Sí? Son dos cosas distintas, en su forma elemental y en su forma iónica. Observemos más abajito. Aquí tenemos otra vez el azufre en su forma elemental
y el fósforo en su forma elemental. En resumen, nosotros encontramos diferencias en las unidades de medidas y también en la forma en la que se presentan los elementos, como en la forma iónica o en su forma elemental. Por eso a mí me gusta comenzar enseñando cómo convertir unidades de medidas, cómo pasar de milimol por litro a partes por millón o a miliequivalentes por litro. Y cómo cambiar de su forma elemental a su forma iónica. Esto nos ayudará a familiarizarnos pues con este tipo de análisis. Para comprender un poco las conversiones, pues necesitamos entender o comprender algo muy clave. Pues cada elemento tiene unas características únicas, ¿verdad? Veamos aquí esta tabla. Nosotros tenemos una clasificación. Esta clasificación está en base al aporte que nosotros le damos a la planta. Tenemos los elementos o los nutrientes primarios, los nutrientes secundarios y los micronutrientes. También tenemos los nutrientes que son aportados por el agua y otros que son aportados por la atmósfera. Tenemos aquí el nombre de cada uno de los nutrientes, su símbolo químico y una propiedad muy importante que es su masa atómica. ¿Sí? Sin embargo, también nosotros podemos encontrar, como vimos anteriormente, esos nutrientes en forma iónica. Pero, ¿qué es esa forma iónica? La forma iónica es la forma en la cual las plantas absorben los elementos para su nutrición, ¿verdad? Entonces, los elementos no son tomados por las plantas en su forma pura, sino en su forma de iones, ya sea cationes o aniones. Por ejemplo, en el caso del azufre, el azufre puro. Este debe transformarse en sulfato para que la planta lo pueda utilizar. Entonces, nosotros tenemos el elemento puro y la forma activa o disponible, que es la forma iónica, ¿verdad? Otro ejemplo por acá. En el caso del nitrógeno, cuando pasa de su forma pura a la forma iónica, por ejemplo, en el caso del nitrato, ya no es solo un átomo, ¿verdad? Ahora está combinado con el oxígeno formando una molécula. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa entonces que la masa atómica ya no aplica y nosotros debemos de calcular la masa molecular de la molécula. ¿Por qué? Porque ahorita ya es un compuesto, ¿verdad? ¿Y dónde obtenemos esta información? Esta información nosotros la obtenemos de la tabla periódica. Veamos, voy a buscar una tabla periódica de los elementos y se los voy a mostrar para que veamos de dónde sale esta información. Aquí tenemos una tabla periódica. Veamos esta información de la tabla periódica. Por ejemplo, la tabla periódica pues organiza los elementos en función de sus propiedades, pero nos vamos a centrar en dos características muy importantes, porque eso nos va a servir para realizar las conversiones que nosotros necesitamos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dos propiedades o características principales? Veamos. Si nosotros tomamos como ejemplo el calcio, vamos a encontrar información muy valiosa. Sin embargo, las características que a nosotros nos interesan en este caso son la masa atómica, ¿sí? Aquí tenemos la masa atómica en el caso del calcio, la masa atómica 40.078. Regresemos a la tabla periódica. 40.078. Esta es su masa atómica. Y cada uno de estos elementos tiene su masa atómica. Miremos el magnesio. Magnesio 24.05. Miremos el sodio. Vamos a ver los elementos que son utilizados. El sodio. La masa atómica es de 22.990. En el caso del nitrógeno, 14.07 UMAS. En el caso del azufre, la masa atómica es de 32.065. Para el caso del fósforo, su masa atómica es de 30.974. Y así nosotros podemos seguir buscando los demás elementos. Pero si se recuerdan, nosotros también hablamos de la masa molecular, como en el caso de los iones como el sulfato o el nitrato o el fosfato, ¿verdad? Pero ¿cómo calculamos nosotros esa masa molecular? Lo haremos de la siguiente manera. Vamos a hacer un ejemplo. Veamos. Vamos a hacer el ejemplo del nitrato. Habíamos dicho que el nitrato es una molécula o un compuesto, ¿verdad? Porque tiene más de un átomo. Por lo tanto, el nitrógeno es el siguiente, el nitrato es el siguiente, está compuesto de un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, la masa molecular sería el peso atómico del nitrógeno, que sería 14.007, y el peso atómico del oxígeno, que sería 15.999 multiplicado por 3. ¿Por qué por 3? Porque el oxígeno tiene 3 átomos, ¿sí? Entonces, la masa molecular del nitrato sería, la masa molecular del nitrato es la suma de la masa atómica del nitrógeno y del oxígeno multiplicado por 3, ¿verdad? Para este caso, entonces sería, veamos, sería
62.004 gramos mol, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos cómo obtenemos la masa atómica y la masa molecular. Sabiendo estos conceptos, nosotros vamos a realizar las siguientes conversiones. Vamos a pasar de azufre a sulfato y vamos a convertir de milimol a partes por millón, ¿sí? ¿Y cómo convertimos milimol a partes por millón? Aquí tenemos las fórmulas. Si nosotros queremos convertir partes por millón a milimol, nosotros debemos de utilizar esta fórmula. Pero vemos que tenemos una fórmula con masa atómica y tenemos la otra fórmula de masa molecular. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a convertir el sulfato a partes por millón. Aquí lo tenemos en milimol, lo vamos a convertir a partes por millón. También vamos a convertir el nitrógeno a partes por millón. Veamos. Habíamos dicho que la masa molecular del nitrógeno era 62.004 gramos mol, ¿verdad? Esa era la masa molecular del nitrato. Por lo tanto, nosotros vamos a seleccionar esta fórmula. ¿Sí? Entonces decimos, como queremos convertir de milimol a partes por millón, debemos de despejar esta fórmula. La fórmula quedaría de la siguiente manera. Partes por millón es igual a milimol por litro multiplicado por la masa molecular. ¿Sí? Esa sería la fórmula. Aquí masa molecular está dividiendo, por lo tanto pasa de este lado a multiplicar, ¿verdad? Ahora vamos a sustituir los datos. Veamos. Tenemos partes por millón. Partes por millón es igual a 3.5 milimol por litro de nitrato por su masa molecular, que sería 62.004 gramos mol. Gramos mol. Muy bien. ¿Cuánto nos da ese dato? Veamos. Vamos a hacer el cálculo. 3.5 multiplicado por 62.004. Nos da que sería de 217.014 partes por millón. Así sería el resultado. Veamos, hagamos una comprobación. Tenemos nitrato en milimol a partes por millón. Muy bien, miremos. El resultado fue similar, solo excepto por algunos decimales. 217 partes por millón, 217 partes por millón. Muy bien, ¿sí? Ya hicimos el primer ejemplo. Ahora, hagamos el segundo ejemplo. Vamos a convertir azufre a partes por millón. Azufre en milimol a partes por millón. Veamos, ahorita ya no vamos a utilizar la masa molecular, vamos a utilizar la masa atómica. Por lo tanto, tenemos el azufre, su masa atómica del azufre. ¿Dónde está la masa atómica del azufre? Aquí lo tenemos, 32.066. Muy bien, entonces sería 32.066. Muy bien, lo mismo, ¿verdad? Vamos a despejar esta fórmula. Vamos a utilizar esta fórmula, porque vamos a utilizar la masa atómica. Es similar, ¿verdad? Solo hay que comprender el concepto de masa molecular y masa atómica. Por lo tanto, nosotros decimos, tenemos entonces 1.4 milimol por litro de azufre y lo queremos pasar a partes por millón, ¿verdad? Partes por millón. Muy bien. Entonces, la fórmula quedaría así. Partes por millón es igual a milimol por litro multiplicado por la masa atómica. ¿Sí? Sustituimos datos, partes por millón, 1.4 milimol por litro por 32.066 gramos mol. Esto me da como resultado que tenemos, veamos, 1.4 por 32.066 me da 44.89224 partes por millón de azufre. Eso sería nuestro resultado. Entonces ya realizamos conversión de milimol a partes por millón. Ahora que ya tenemos claro esos conceptos, podemos ir a este pequeño ejemplo que había realizado. Veamos.
Aquí tenemos el azufre, su masa atómica es de 32.064 UMAS. Sin embargo, si tenemos 1.4 milimol por litro y lo queremos convertir a partes por millón, utilizamos la siguiente fórmula: milimol por litro por masa atómica nos da partes por millón. Sustituimos datos: 1.4 milimol de azufre por la masa atómica, que sería 32.64 gramos mol, nos da como resultado, o nos daría como resultado, 44.8896 partes por millón. Aquí podemos utilizar solo 2 o 3 decimales, ¿verdad? En este caso yo utilicé 4, pero ustedes pueden utilizar 2 o 3. Y por lo tanto también decimos que 44.8899 se aproxima a 45 partes por millón, que sería lo mismo que decir 45 miligramos por litro o 45 gramos por kilogramos, ¿verdad? Pero sin embargo el azufre lo podemos encontrar en forma de sulfato. Veamos aquí, vamos a utilizar el mismo valor que el anterior, sin embargo es diferente. Aquí está en azufre puro y aquí está en su forma iónica, en forma de sulfato, ¿verdad? Entonces, tenemos 1.4 milimol, lo queremos por litro, lo queremos pasar a partes por millón. Aquí tenemos la fórmula: milimol por litro por por masa molecular, nos va a dar partes por millón. Sustituimos los datos y decimos 1.4 milimol de azufre por la masa molecular, que sería los 32.064 de masa atómica del azufre, más los 15.999,4 del oxígeno por 4 átomos de oxígeno, ¿verdad? Nos da un total de 66.06616 UMAS, y ese valor lo multiplicamos por 1.4 por la masa molecular, nos da un total de 134.4866, o lo que podríamos decir que sería 134.50 partes por millón, o miliequivalentes por litro, o gramos por kilogramo, ¿verdad? Eso es lo clave que nosotros podemos diferenciar acá. Acá, como les comenté, utilizamos el mismo valor de 1.4 milimol. Sin embargo, es importante diferenciar que aquí estamos hablando de azufre puro y aquí en su forma iónica, ¿sí? Muy bien, pero ¿cómo pasamos de sulfato a azufre? ¿O cómo pasamos de azufre a sulfato? Veamos, aquí tenemos la siguiente fórmula. Tenemos 134.4862 gramos de azufre. Por lo tanto, nosotros decimos, en un mol de sulfato, perdón, aquí es sulfato, en un mol de sulfato, su masa atómica sería 96.016 gramos de sulfato. En un mol de sulfato nosotros solo encontramos un mol de azufre, solo tenemos un mol de azufre. Aquí tenemos el azufre, solo tenemos un mol de azufre. Un mol de azufre tiene una masa atómica de 32.064 gramos de azufre. Por lo tanto, el resultado sería 44.8896 gramos de azufre, ¿verdad? Aquí lo pasamos de sulfato a azufre. Sin embargo, nosotros podemos realizarlo mediante un factor de conversión. ¿Dónde encontramos este factor de conversión? Este factor de conversión nosotros lo podemos calcular o lo podemos sacar dividiendo 32.064 gramos del azufre, que es la masa o el peso molecular, dividido 96.0616 gramos de sulfato, nos va a dar 0.334 o 334. Eso lo multiplicamos por el valor de 134.4862 gramos de sulfato por 0.334. Nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Y este valor es el que nosotros encontramos muchas veces en algunas tablas. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos, miren, necesitamos pasar de sulfato a azufre, lo debemos de multiplicar por 0.33. Veamos, en este caso, aquí lo tenemos abajo. Queremos pasar de azufre a sulfato. Entonces tenemos 400.8896 gramos de azufre. Decimos, un mol de azufre tiene una masa molecular o una masa atómica de 32.64 gramos de azufre, ¿sí? Y un mol de azufre, en un mol de sulfato, solo tenemos un mol de azufre. Entonces, un mol de azufre tiene una masa molecular de 96.016 gramos de sulfato y nos da que tenemos 134.4862 gramos de sulfato. O podemos usar el factor de conversión, que lo sacamos o lo obtenemos dividiendo 96.0616 gramos de sulfato partido 32.064 gramos de azufre. Y ese factor de conversión sería el 3, ¿verdad? Entonces multiplicamos 44.8896 gramos de azufre por 3 y nos dará el mismo resultado, ¿verdad? Y es lo mismo que nosotros encontramos en tabla. Sin embargo, nosotros debemos de saber de dónde sacamos esos valores. Resumiendo entonces, podemos encontrar el sulfato puro
y lo necesitamos convertir de milimol a partes por millón, podemos utilizar esta fórmula. O si tenemos el sulfato y lo queremos convertir de milimol a partes por millón, podemos utilizar esta fórmula, ¿sí? Y realicé estos dos ejemplos porque es muy común que nosotros encontremos en los análisis de agua eh, lo siguiente, como habíamos comentado anteriormente. Veamos, encontramos azufre y encontramos sulfatos. Sin embargo, esto puede causar un poco de confusión como les comenté anteriormente, ¿sí? Este es azufre y este es sulfato. Muy bien. Entonces, ahora ya sabemos convertir de azufre a sulfato y de milimol a partes por millón. Y lo mismo realizamos con el fósforo y con los otros elementos. Por ejemplo, tenemos en el caso del fósforo una masa atómica de 30.9738 y nosotros queremos convertir 0.65 milimol por litro a partes por millón. Utilizamos esta fórmula, milimol por litro. Multiplicamos por su masa atómica y nos dará partes por millón. 0.65 milimol por litro de fósforo multiplicado por la masa atómica, que sería 30.6734 gramos mol, nos daría 20.133 partes por millón, que sería lo mismo que decir miligramos por litro o gramos por kilogramos, ¿verdad? O si nosotros queremos pasar de ortofosfato, en este caso sería ortofosfato, vamos a ver más adelante que existen otros tipos de fosfatos. Debemos de calcular la masa molecular. En este caso, la masa molecular del ortofosfato sería 30.9738. Aquí tenemos del fósforo más 15.99994 por 4 átomos de oxígeno nos da 94.9714 UMAS de masa molecular. Y si nosotros tenemos 0.65 milimol por litro de ortofosfato y lo queremos pasar a partes por millón, debemos de utilizar la siguiente fórmula. Milimol por litro por masa molecular nos da partes por millón. Sustituyendo los datos, 0.565 milimol por litro de ortofosfato por 94.9714 miligramos mol nos da como resultado 61.7314 partes por millón de ortofosfato o fosfato, que sería lo mismo que decir miligramos por litro o gramos por kilogramo. Lo mismo, veamos aquí. Si nosotros queremos convertir de fosfato a partes por millón, decimos 61.7314 gramos de fosfato. En un mol de fosfato tiene una masa molecular de 94.9714 gramos de fosfato y en un mol de fosfato hay un mol de fósforo, ¿sí? Solo tenemos un fósforo. Entonces, un mol de fósforo tiene un peso atómico de 30.9734 gramos de fósforo, que da como resultado 20.133 gramos de fósforo. Sin embargo, esto lo podemos nosotros simplificar. ¿Cómo lo simplificamos? Sacando un factor de conversión. Ese factor de conversión lo sacamos dividiendo 30.9738 gramos de fósforo dividido 94.9714 gramos de fosfato nos va a dar 0.300 o 3261. Este factor de conversión lo vamos a multiplicar con lo que nosotros necesitamos convertir de fosfato o de ortofosfato a fósforo, que sería 61.7314 gramos de fosfato por 0.3261, que es el factor de conversión, nos dará el mismo resultado. En este caso, por algunos decimales. Hay una pequeña diferencia, pero son por los decimales que utilizamos, ¿sí? Y lo mismo, si nosotros queremos convertir de fósforo a fosfato o ortofosfato, decimos 20.133 gramos de fósforo. Un mol de fósforo tiene 30.9730 gramos de fósforo. Eliminamos gramos de fósforo con gramos de fósforo. Nos queda un mol de fósforo. En un mol de fosfato hay un mol de fósforo, ¿verdad? Eliminamos un mol de fósforo con un mol de fósforo, nos queda un mol de fosfato. En un mol de fosfato, su masa atómica o su masa molecular sería 94.9714 gramos de fosfato, lo que nos da 61.7314 gramos de ortofosfato, ¿verdad? Lo mismo, dividimos 94.9714 gramos de fosfato dividido 30.9738 gramos de fósforo y nos dará un factor de conversión. Ya vimos de dónde obtenemos esos factores de conversión. En Internet hay muchas tablas que nosotros podemos utilizar, ya solo pues utilizando los factores de conversión, pero nosotros debemos de saber dónde exactamente salen esos factores de conversión, ¿verdad? Muy bien, ya vimos o ya realizamos la conversión de milimol a partes por millón. Ahora, ¿cómo convertimos
miliequivalentes a partes por millón. Aquí nosotros debemos de comprender otro concepto muy importante. Aquí va a entrar en juego otra propiedad muy importante de los átomos o de los elementos, que es la valencia. Sí, pero ¿qué es esta valencia? Veamos algo por acá. Para eso nosotros vamos a explicar un poco más qué son los iones y los aniones, ¿verdad? Bueno, habíamos comentado que las plantas absorben los elementos en su forma iónica, ¿verdad? Como los cationes o los aniones, en lugar de su forma elemental o su forma pura. ¿Pero por qué sucede esto? Porque los iones pues, son más solubles y móviles en el agua, ¿verdad? Lo que hace esto es facilitar la disponibilidad en el suelo o en la solución nutritiva, ¿verdad? Por ejemplo, las plantas absorben el azufre en forma de sulfato, habíamos comentado anteriormente, y no en azufre elemental o en su forma pura. Esto ocurre porque el sulfato, al ser un ion, se disuelve en agua y está listo para ser absorbido por las raíces. Cuando entremos a la hora de realizar nuestra solución nutritiva, vamos a entrar a entender un poco más estos conceptos. Pero, ¿qué son los cationes y los aniones? Veamos, aquí tenemos una imagen, tres imágenes, aquí tenemos varias imágenes. Aquí nosotros encontramos un átomo neutro o en su forma elemental, ¿verdad? En este caso, el átomo está en su estado natural, tiene los mismos números de protones y los mismos números de electrones. Los vamos a ampliar. Vamos a ampliar un poquito. ¿Sí? Si nosotros realizamos una resta, nos va a dar que tenemos una carga neta de cero. ¿Sí? Sin embargo, en el caso de los cationes, estos se forman cuando se pierde un electrón. Y esto genera pues una carga positiva, ¿verdad? Vemos aquí, tenemos 8 protones y 7 electrones. Si realizamos una resta, nos queda que es una carga neta de más uno. Lo mismo en el caso de los aniones. Los aniones se forman cuando un átomo gana electrones. Entonces, queda con más electrones que protones y esto genera una carga negativa, ¿verdad? Entonces, aquí ganó electrones, por lo tanto, tenemos más electrones que protones. Y por lo tanto, si hacemos una resta, nos queda menos uno. Nos queda una carga neta de menos uno. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso del sodio y el cloro. Veamos aquí. Aquí tenemos el sodio en su forma elemental o en su forma pura, ¿verdad? El sodio pues pierde un electrón y se convierte en un anión. Cuando se convierte en un catión, perdón, cuando se convierte en un catión es porque perdió un electrón. Por lo tanto, hay 11 protones y 10 electrones y queda una carga neta de 1 más 1, ¿sí? Lo mismo ocurre con el magnesio, solo que en el magnesio se pierden 2 electrones y adquiere una carga positiva más 2, ¿verdad? Por ejemplo, el cloro. El cloro gana un electrón y se convierte en el ion cloruro. ¿Por qué? Porque tiene 17 protones y 18 electrones. Y lo que da como resultado una carga neta de menos 1, ¿verdad? En el azufre es algo importante. Cuando se combina con el oxígeno forma el ion sulfato, ¿verdad? Donde la carga neta pues sería de menos 2. Por lo tanto, los elementos tienden a ganar o perder electrones. Aquí tenemos un pequeño concepto de lo que es los cationes o los aniones. Un catión se da entonces cuando tiene cargas positivas y tiene más protones que electrones. Un anión se da cuando tiene una carga negativa y tiene más electrones que protones. Ya vimos el caso particular del sodio, ¿verdad? El sodio, habíamos dicho que pierde un electrón porque es más fácil para él alcanzar la estabilidad perdiendo ese único electrón en su última capa y da como resultado una valencia de 1. En el caso del cloro, aquí tenemos el cloro, gana un electrón. ¿Por qué gana un electrón? Porque necesita uno más para completar su capa y por eso tiene una valencia de menos 1. Entonces, cuando el átomo o el elemento pierde un electrón, tiene una valencia de más 1. Cuando el elemento gana un electrón, tiene una valencia de menos 1. Y cuando tiene una carga positiva, habíamos dicho que es un catión. Cuando tiene una carga negativa, es un anión. ¿Sí? Entonces, la valencia es el número de electrones que un átomo puede ganar o perder
al formar iones, ¿verdad? Y para determinarla, nosotros decimos, si el elemento pierde electrones, tiene una valencia positiva. Si el elemento gana electrones, tiene una valencia negativa. Ya vimos el ejemplo del sulfato. Ya vimos el ejemplo del sodio. Entonces, en resumen, nosotros decimos que los cationes y los aniones son esenciales porque las plantas solo absorben nutrientes en estas formas. Que las valencias se derivan del número de electrones que los átomos o los elementos ganan o pierden para estabilizar su órbita, ¿verdad? Entonces, eso sería el concepto de las valencias. Y aquí tenemos las valencias. Aquí tenemos la otra propiedad que sería las valencias. Muy bien. Ya conociendo cuál es la valencia de cada uno de los iones, nosotros vamos a realizar una conversión. Veamos, vamos a convertir miliequivalentes por litros a partes por millón. Muy bien. Entonces, si tenemos el sulfato, en el caso del sulfato, la masa molecular sería 32.064 más 15.999 por 4, que sería la masa atómica del oxígeno, y nos da un total de 96.0616 UMAS. Vamos a ver, esto fue en el caso anterior. Convertimos milimol a partes por millón y nos dio este resultado. Ahora necesitamos convertir mil equivalentes a partes por millón, pero vamos a utilizar esta fórmula. Siempre recordemos el concepto de masa molecular y masa atómica. Sustituimos los datos entonces. Tenemos 134.4862 partes por millón de sulfato. Lo queremos convertir a miliequivalentes por litro. Lo dividimos por la valencia. Lo multiplicamos por la valencia dividido la masa molecular, lo que nos da 2.80 miliequivalentes por litro de sulfato. Por lo tanto, ya vimos cómo convertir partes por millón a milimol o milimol a partes por millón y partes por millón a miliequivalentes, ¿verdad? Ese es el concepto que nosotros debemos de comprender para poder realizar este tipo de análisis. Muy bien, es algo bien sencillo, solo hay que practicar un poquito para poder comprender el concepto, ¿sí? Conociendo esa información, nosotros ya podemos crear o realizar esos cálculos en una hoja de Excel. Para eso, a mí me gusta siempre colocar los elementos. Vamos a colocar cada uno de los elementos. Aquí tenemos el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el cloro. Este sería el bicarbonato. Ahí vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Aquí tenemos otra vez el nitrógeno. ¿Por qué? También lo vamos a revisar. El potasio, el calcio, el magnesio, el sodio, el hierro, el boro, el cobre, el manganeso y el zinc. Lo siguiente que hago es colocar el peso atómico de cada uno de estos elementos. Ya vimos de dónde sale este peso atómico, ¿sí? Muy bien. Ahora es hora de convertirlo a ion, anión y cation, ¿verdad? Voy a colocarlo aquí abajito. Muy bien. Voy a eliminar esto para mientras. Después vamos a explicar un poco cuando estemos en los análisis. Muy bien. Y aquí, nuevamente, lo que hacemos es dividir en cationes y aniones y micronutrientes. ¿Sí? Perdón. Vamos a colocarlo otra vez. Muy bien. Tenemos entonces los elementos, su peso atómico. En este caso, no le vamos a colocar el peso atómico para no causar confusión. Y tenemos los elementos en forma de iones y cationes. Aniones y cationes y los microelementos. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos toca realizar? Colocar aquí. Necesitamos colocar la masa molecular, ¿verdad? La masa molecular. Aquí sería masa molecular. Masa atómica. Masa atómico o masa atómica. Lo siguiente es colocar la masa molecular. Vamos a colocar aquí masa molecular. Y como dijimos que salía la masa molecular en el caso del nitrógeno, multiplicamos. Un átomo tiene, el nitrato tiene un átomo de nitrógeno por, ¿dónde encontramos el oxígeno aquí? No lo tenemos, pero recordemos que es de 15.99 multiplicado por 3, ¿verdad? Pero aquí lo debemos de sumar, más, lo colocamos en paréntesis y nos da 62.004, ¿verdad? Muy bien, después vamos a colocar las unidades de medidas. Ahora miremos el fósforo. Lo vamos a convertir de fósforo a fosfato. Muy bien. Primero colocamos la masa atómica del hidrógeno.
La masa atómica del hidrógeno es 1.007 por 2 átomos de hidrógeno. Esto lo vamos a colocar en paréntesis. Aquí lo vamos a colocar en paréntesis. Posteriormente vamos a sumar la masa atómica del fósforo. Tenemos 31 más la masa atómica del oxígeno, que sería 15.999 por, veamos cuántos oxígenos tenemos, 4 oxígenos, 4 átomos de oxígeno, ¿sí? Y nos da una masa molecular de 96.9838. Seguimos con el azufre. Queremos convertir azufre a sulfato, ¿sí? Tenemos la masa atómica del azufre más la masa atómica del oxígeno, que sería 15.999 por, ¿cuántos oxígenos tiene? Tiene 4. Ahorita voy a arreglar este 2 que tenemos aquí. Muy bien. Y entonces nos da 96.61. Este 2 lo vamos a colocar aquí. Muy bien. Así. Y este 4 lo vamos a colocar para que se escriba bien el guión. Muy bien. Lo tenemos de esta forma. Muy bien. Entonces tenemos la masa molecular del nitrato, del fosfato y del sulfato. Ahora la masa molecular del ion cloruro, ¿cuál sería? Sería la misma, ¿verdad? Tenemos que es la misma, porque solo tenemos un cloro. Muy bien. ¿Cuál sería la masa molecular del bicarbonato? Muy bien. La masa atómica del hidrógeno es 1.007. Solo tenemos un hidrógeno. Más la masa atómica o la masa atómica del carbono sería 12.001. Más la masa atómica del oxígeno sería, vamos a encerrarlo en paréntesis, 15.999 por 3 oxígenos. Muy bien, obtenemos la masa molecular del bicarbonato. Ahora en el caso del amonio, veamos. Muy bien, tenemos que la masa atómica del nitrógeno sería 14, más la masa atómica del hidrógeno sería 1.007 por 4, nos da 18.035. Ahora, en el caso del potasio, la masa atómica del potasio es de 39.1. La masa atómica del ion potasio sería 39.01. Ahora, en el caso del calcio, la masa atómica es igual para el catión y para el anión, ¿verdad? Que es 40.01. Lo mismo para el hidrógeno, porque solo tenemos un átomo. Muy bien. Lo mismo sería para el sodio. Para el catión sodio sería el mismo para el hierro y para los demás micronutrientes, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a centrar esto aquí. Muy bien. Lo siguiente que haremos será, lo que yo hago muchas veces es calcular el factor, ¿verdad? Recordemos de dónde sale el factor. El factor de conversión. ¿Cómo salía el factor? El factor de conversión, entonces nosotros lo obtenemos dividiendo la masa molecular partido la masa atómica, ¿verdad? Del elemento. Dividimos la masa molecular del nitrato partido la masa atómica del nitrógeno. Y así para los demás. La misma forma se realiza para los demás. Obviamente aquí vamos a colocar en este caso la masa molecular, ¿verdad? Para que nos dé 1. Y aquí tenemos el factor de conversión para cada uno de los elementos. Lo siguiente que realizo es colocar, por ejemplo, otra línea o otra fila aquí arriba. Y aquí coloco partes por millón del análisis. Análisis. En partes por millón. Muy bien. Y aquí ya me entrega los resultados en partes por millón, pero en la forma del guión, ¿verdad? Por lo tanto, yo debo de multiplicar las partes por millón del análisis por el factor de conversión para que me dé las partes por millón en la forma de ion. En este caso, en la forma del nitrato. De nitrógeno a forma de nitrato. Veamos, vamos a colocar 12 partes por millón que nos da el análisis de agua, de los resultados que nos envía el laboratorio. Y nosotros lo queremos convertir a nitratos. Nos da 53.12 partes por millón de nitratos, ¿verdad?
12 partes por millón de nitrógeno a nitrato nos da 53.12 partes por millón de nitrato, ¿verdad? Muy bien. Y así lo hacemos sucesivamente para los demás. ¿Sí? Muy bien. Veamos el ejemplo. Veamos un ejemplo de este análisis de agua. Veamos, en el caso del fósforo, nos dice que es 0.26. 0.26. Veamos. En forma de fosfato nos da 0.81. ¿Sí? Aquí nos da 0.78. ¿Por qué? Porque aquí lo tiene en forma de ortofosfato. Aquí dice fosfatos, pero es ortofosfato. Más adelante vamos a ver qué formas de fosfatos hay, ¿sí? Veamos el azufre. El azufre nosotros tenemos 11.19. 11.19. 11.19. Y nos da 33.52 en forma de sulfato. Veamos. El azufre en su forma elemental o en su forma pura, 11.19. En su forma de sulfato, 33.51. ¿Sí? Miremos, 33.52. Por algunos decimales, ¿verdad? Y así sucesivamente nosotros nos vamos con los demás elementos. Aquí ya realizamos la conversión de nitrógeno a nitrato, de fósforo a fosfato, de azufre a sulfato, y así sucesivamente para cada uno de los elementos de nitrógeno a nitrato, y así sucesivamente. Muy bien. Lo siguiente que realizo es realizar la conversión para las otras unidades de medidas, ¿verdad? Por ejemplo, los miliequivalentes. Pero para colocar los miliequivalentes, nosotros debemos de colocar también, ¿qué? Las valencias. Recordemos las valencias de cada uno de los elementos. Muy bien. Aquí ya coloqué las valencias. Ya mostré de cómo se obtienen las valencias. Y teníamos una tabla anterior, ¿verdad? Muy bien. Ahora yo necesito convertir de miliequivalentes de partes por millón a miliequivalentes por litro. ¿Cómo realizo esto? Esto lo hago realizando lo siguiente. Miremos aquí. Partes por millón por la valencia, recordemos, dividido. Vamos a colocar la masa molecular, ¿sí? Nos da 0.85. Vamos a ver, 12, 0.856. ¿Sí? Ahí está correcto. Vamos a colocarlo en 2 decimales, en 3 decimales lo vamos a colocar, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí ya convertimos de partes por millón de nitrógeno, de nitrato, a miliequivalentes de nitrato, ¿sí? Recordemos la fórmula. Era partes por millón dividido, multiplicado por la valencia, dividido la masa molecular del ion, ¿verdad? En este caso. Y así sucesivamente para los demás. Muy bien. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué otra forma nos falta? El milimol por litro, ¿sí? Milimol por litro. Aquí lo tenemos. ¿Cuál era la fórmula de milimol? Teníamos que era las partes por millón por el peso o la masa molecular, ¿verdad? Aquí sería dividido la masa molecular. Muy bien. En el caso del nitrato y el nitrógeno, del nitrato en miliequivalentes y en milimol, viene siendo lo mismo. Veamos, aquí vamos a centrar. Aquí, muy bien. Y así lo hacemos para los demás elementos, ¿verdad? Miremos. Para el caso del nitrato y el fosfato viene siendo lo mismo. Sin embargo, para el azufre es diferente. Y así, ¿sí? Y lo mismo hacemos, por ejemplo, si está en micromol por litro. ¿Cómo sería si nosotros lo colocáramos en micromol por litro? A ver, si nosotros lo colocamos en micromol por litro, entonces sería los milimoles por 1000, ¿verdad? Por 1000. Muy bien. Eso sería la fórmula, por 1000. Jalamos la fórmula. Si nosotros queremos colocar ¿cuál eran los otros? El otro era las partes por billón, ¿verdad? Partes por billón. Partes por billón. ¿Cómo era? ¿Cómo obtendríamos nosotros las partes por billón? Las partes por billón se obtienen multiplicando 53 por 1000 también.
Y aquí lo tenemos. Sin embargo, estos son útiles más cuando nosotros pasamos de nitratos a nitrógeno, ¿verdad? O los microelementos. Estos son útiles cuando nosotros pasamos, los convertimos a los microelementos, ¿verdad? ¿Sí? Porque los microelementos, pues, muchas veces se encuentran en decimales. Por lo tanto, se convierte en partes por billón. Vamos a colocar solo 2 decimales. Aquí los tenemos. Y así ya construimos nuestra hoja de cálculo simple, ¿verdad? De una forma bien sencilla. Y si nosotros pues quisiéramos realizar la conversión de ion a nitrato, pues haríamos lo inverso, ¿verdad? Lo inverso de lo que nosotros hicimos ahora. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos convertir de nitrato, vamos a ver, de nitrato O3 a nitrógeno, sería lo inverso. Lo primero que debemos de obtener pues es el factor de conversión. ¿Cuál sería el factor de conversión? Dividir 14 por la masa molecular. Dividir la masa atómica del nitrógeno por la masa molecular. Miremos, aquí tenemos el factor de conversión. ¿Sí? Aquí tenemos el factor de conversión. Muy bien. Y aquí pues vamos a colocar el dato, vamos a colocar un dato ficticio del nitrato, ¿verdad? Análisis, partes por millón. Muy bien. Supongamos que tenemos que 53.12 de nitrato. Muy bien, y lo queremos pasar a nitrógeno, pues multiplicamos 53.12 por 2 por 0.2259, miremos. Nos va a dar la información de nitrato a nitrógeno. Y realizamos lo inverso, ¿verdad? Lo inverso. Muy bien. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos. Veamos. Vamos a colocar esto aquí. Vamos a colocar esto aquí. Para que no copiemos nada. Muy bien. Entonces, aquí está la clave. Dividimos la masa atómica y dividido la masa molecular. Muy bien. Aquí. Arrastramos. Y aquí nuevamente vamos a copiar la fórmula que tenemos arriba. Aquí. Aquí lo tenemos. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos un dato. Vamos a tomar estos datos que tenemos aquí. Vamos a tomar estos datos que tenemos aquí en partes por millón. Muy bien. Vamos a realizar esto. Aquí es donde nosotros vamos a colocar los datos del análisis, ¿verdad? Aquí. Y aquí vamos a colocar también los datos del análisis, del reporte del análisis de agua. Muy bien. Entonces, ya teniendo en cuenta cómo se realiza, cómo se convierte partes por millón, y si ya tenemos en cuenta, entonces cómo se convierte de nitrógeno a nitrato o de nitrato a nitrógeno, ya nos da el resultado en partes por millón, ¿verdad? Miremos. Aquí habíamos colocado 26.01, ¿sí? Colocamos en fosfato, supongamos que en el análisis nos da 0.81 de fosfato y lo queremos convertir a fósforo, nos da 0.29, nos da el mismo valor, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Queremos convertir, entonces, miliequivalentes, aquí vamos a convertir miliequivalentes, vamos a convertir milimol y miliequivalentes. Vamos a ver, milimol y miliequivalentes. Tenemos las partes por millón por la valencia, vamos a ver, por la masa molecular, en este caso sería la masa atómica, dividido, no sería el peso, sería la valencia, dividido la masa molecular, ¿verdad? Veamos, 0.85, miren, de nitrógeno a nitrato, de fosfato a nitrógeno, ¿sí? Veamos aquí cómo era. Aquí teníamos la masa molecular y aquí vamos a colocar la masa atómica, no la masa molecular, ¿sí? Es el mismo concepto. Siempre, por eso hicimos los ejemplos de convertir de masa atómica a masa molecular. Hicimos varios ejemplos. Lo mismo con el caso de los moles, de los milimoles, ¿verdad? Tenemos el peso, tenemos el resultado en partes por millón y lo queremos convertir a milimol, pues ya nos da el resultado si lo dividimos con la masa atómica, ¿verdad? Y arrastramos. Y así. Y así sucesivamente nosotros nos vamos con cada uno
de los elementos, ¿verdad? Aquí vamos a colocar que es el ion, aquí es el factor de conversión y aquí tenemos la masa atómica o el elemento. Aquí tenemos el elemento. Elemento, ¿sí? Muy bien. Son dos formas bien sencillas, convertir de nitrógeno a nitrato, de nitrato a nitrógeno, de convertir partes por millón a milimol, de milimol a mil equivalentes o partes por millón a mil equivalentes, ¿verdad? Y vemos que son conceptos muy sencillos cuando nosotros pues ya iniciamos a realizar algún tipo de prácticas, ¿verdad? Los invito a que realicen las prácticas que mostramos en la presentación para que ustedes aquí ya se les haga mucho más simple, ¿verdad? Muy bien. Ahora a nosotros ya nos toca ver qué sucede cuando nosotros tenemos más o menos de un elemento en nuestro análisis de agua, ¿verdad? O qué hacer cuando nosotros tenemos más o menos de acuerdo a la guía de interpretación. Recordemos que siempre nos dan la guía, ¿verdad? Entonces, miremos aquí. Aquí tenemos algunos métodos que nosotros podemos utilizar de acuerdo a diferentes variables. Por ejemplo, en el caso de los carbonatos y bicarbonatos, aquí tenemos los métodos que nosotros podemos utilizar para poder corregir si nosotros tenemos un pH alto o un pH bajo o mayor carbonatos o bicarbonatos, ¿verdad? Aquí claramente también nos da una guía de interpretación. Por ejemplo, si en nuestra guía de interpretación nosotros tenemos un pH bajo o un pH alto, ¿qué podemos hacer, verdad? Y aquí tenemos la interpretación para cada uno de estos elementos. Vamos a ir para cada una de estas variables. Vamos a ir viendo cada una de estas variables. En el caso del pH, el pH pues está muy relacionado con la cantidad de nutrientes, ¿verdad? O con la absorción de nutrientes o la disponibilidad de nutrientes. Vemos, aquí tenemos una guía en la cual nos recomienda utilizar diferentes pHs para un cultivo en particular. Por ejemplo, en el caso del tomate, en el caso del pepino, en el caso del ficus, en el caso del chile, en el caso de las rosas, de las espinacas y así sucesivamente, ¿verdad? Vemos que en el caso del tomate prefiere un pH de 6 a 6.5. En algunos casos mencionan de 5.5 a 6.5, ¿verdad? Miremos por qué. De 6 a 5.5, de 6 a 6.5, ¿verdad? Veamos. Aquí en este rango nosotros encontramos disponibilidad del nitrógeno, del fosfato, del potasio, del calcio, del azufre, del manganeso, del hierro, del manganeso, del boro, del cobre, del zinc y del molibdeno. ¿Qué pasa si nosotros subimos ese rango? Pues tenemos menos disponibilidad del manganeso, del boro, del cobre, del zinc y del hierro, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros estamos abajo de este rango que nos recomienda? Pues tenemos deficiencias de magnesio, del calcio, del azufre, del potasio y del fósforo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces el pH está muy relacionado con la disponibilidad de nutrientes. Veamos aquí. Aquí tenemos los aniones y los cationes que vimos anteriormente. Vemos si tenemos un pH con muchos aniones o muchos aniones, pues tenemos que el pH incrementa, ¿verdad? Si tenemos muchos cationes, el pH pues decrece o la solución se vuelve más ácida. Aquí la solución pues se vuelve o el agua se encuentra más en su forma alcalina, ¿verdad? Veamos aquí. Aquí tenemos otra forma. Vimos anteriormente que nosotros teníamos varios tipos de fosfatos, ¿verdad? Tenemos el fosfato diácido, el fosfato monoácido y el ortofosfato. Muy bien, ¿en qué pH nosotros encontramos cada uno de estos tipos de fosfatos? Si nosotros tenemos un pH de 6 o de 5.5 a 6.5, nosotros vamos a encontrar mayormente la cantidad del fosfato diácido, ¿sí? Sin embargo, si nosotros tenemos un pH de 9, nosotros vamos a encontrar mayor cantidad de fosfato monoácido, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros en nuestra solución mayormente vamos a encontrar un mayor porcentaje de fosfato diácido, ¿sí? Y aquí claramente nosotros vemos el porcentaje de cada uno de estos tipos de fosfatos que nosotros encontramos. Sin embargo, la planta pues puede absorber el fosfato diácido y el fosfato monoácido, ¿verdad? Estos dos tipos de fosfato las plantas puede absorber. Sin embargo, cuando nosotros, como les comentaba, tenemos un pH de 5.5 a 6.5, mayormente encontramos el fosfato diácido. En el caso de los bicarbonatos y carbonatos, veamos claramente aquí. Veamos claramente en nuestro análisis. Nosotros tenemos, en el caso del fósforo, nosotros tenemos un pH de 7. En el caso del pH, nosotros tenemos un pH de 7. Entonces, vamos a estar, por ejemplo, en este rango, vamos a tener la misma cantidad casi aproximadamente de fosfato diácido y fosfato monoácido, ¿verdad? Pero nosotros lo tenemos que disminuir para que nos encontremos en un pH de 5.5 a 6.5, de acuerdo a la guía anterior que nos indicaba para el cultivo del tomate. Va a depender del tipo de cultivo que nosotros tenemos, ¿verdad? Para corregir el pH. Veamos otra vez. En esta otra gráfica, pues nos muestra la cantidad de bicarbonatos y carbonatos, ¿sí? Veamos el pH que tenemos aquí. El pH está de 7.
Entonces, eso quiere decir que vamos a encontrar una mayor cantidad de bicarbonatos, ¿sí? Los carbonatos, comúnmente en la literatura nos menciona que los carbonatos estarán aproximadamente dentro de un pH de 8.3 en adelante, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar carbonatos y bicarbonatos. Sin embargo, antes de eso, solo vamos a encontrar bicarbonatos. Aquí veamos este análisis que tenemos aquí. Tenemos un pH de 7.01 y tenemos carbonatos y bicarbonatos. Veamos aquí. ¿Sí? Y esa es una de las formas de evaluar el resultado de análisis de agua que he visto en muchas ocasiones, ¿verdad? Que quienes, pues, si tenemos un pH de 7 y tenemos bicarbonatos, pues posiblemente ocurrió algún error o algo así, ¿verdad? Esa es una de las formas que he visto que evalúan la calidad de la muestra o del análisis que se realizó, ¿verdad? De los resultados que se realizaron. Pero sin embargo, quedémonos con este concepto. Si nosotros tenemos un pH de 7, entonces vamos a tener una mayor cantidad de bicarbonatos. Pero si tenemos un pH mayor de 8.3, vamos a tener una mayor cantidad de carbonatos, ¿sí? Entonces, el pH es fundamental. El pH es fundamental, entonces. Muy bien. Pero veamos, hay quienes he visto muchas veces que dicen, mira, ¿cuánto ácido nosotros o puedo agregar, cuánto ácido puedo agregar para bajar mi pH a 5.5, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta queda en el aire, ¿verdad? Nosotros nos quedamos así como, ¿qué, verdad? No sabemos cómo responder porque vimos que el pH está muy relacionado con la cantidad de carbonatos y bicarbonatos o con la alcalinidad. Veamos este análisis. Tenemos un pH de 8.3 y una alcalinidad de 6.2 miliequivalentes de alcalinidad, ¿verdad? Y por otro lado tenemos un pH de 9.3 con una alcalinidad de 1.42 miliequivalentes por litro. Alguien podría decir, si solo miramos el pH, aquí nosotros en el pH 9 nosotros tenemos que agregar más ácido, ¿verdad? Porque está a un pH más elevado. Y otra persona podría decir, aquí nosotros podemos aplicar menos ácido porque tiene un pH de 8.3. Sin embargo, el pH siempre se evalúa con los bicarbonatos y carbonatos o con la alcalinidad. Veamos, si nosotros tenemos un pH de 8.3 y una alcalinidad de 6.2, nosotros debemos de aplicar una mayor cantidad de ácido. Entonces, si tenemos un pH menor y una alcalinidad mayor, nosotros tenemos que agregarle mayor cantidad de ácido. Si nosotros tenemos un pH mayor, un pH alto y tenemos una alcalinidad menor, veamos qué pasa. La cantidad de ácido que debemos de agregar es menor, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros debemos de acompañar o interpretar el dato del pH con la alcalinidad, con los bicarbonatos o carbonatos, ¿verdad? Veamos esta tabla. Comúnmente los ácidos más usados para disminuir la alcalinidad o bajar el pH del agua de riego son el ácido nítrico, el ácido fosfórico y el ácido sulfúrico, ¿verdad? Estos son los tres tipos de ácidos que nosotros comúnmente encontramos para bajar el pH del agua, ¿verdad? Si nosotros tenemos un agua alcalina, pues utilizamos este tipo de ácidos, ¿verdad? Y si vemos aquí en esta tabla, pues aquí se está integrando los bicarbonatos juntamente con el pH, ¿verdad? Sin embargo, es importante que nosotros calculemos de acuerdo a nuestro pH y la cantidad de bicarbonatos que nosotros tenemos para saber qué cantidad de ácido nítrico, ácido fosfórico o ácido sulfúrico debemos de aplicar o si necesitamos aplicar dos tipos de ácidos, ¿verdad? Esta información la vamos a discutir en la siguiente clase. Espero que esta información que hemos dado ahora sea de mucha utilidad y en la siguiente clase vamos a continuar evaluando cada uno de los elementos o de las variables, ¿verdad? Para ver qué sucede en el caso que está fuera del rango de la guía de interpretación. Un cordial saludo.